una bendición, ¿verdad?, tener música en nuestra iglesia, nuestros hermanos con sus instrumentos y cantando para la gloria de nuestro Dios. Realmente es hermoso y podemos disfrutarlo. Gracias, hermano Andrés y Gabriel. Que el Señor me les bendiga. Puedan seguir alabando el nombre de Dios. Durante la campaña también vamos a tener música. Ellos estarán y tendremos más música. Así que les invitamos para que ustedes participen y disfruten de esta campaña. Esta mañana sí tenemos un tema muy interesante. Es un tema no muy común, aunque hay cosas que conocemos, hay cosas que van a ser quizás nuevas para muchas personas que no han escuchado, porque realmente cuando estudiamos, cuando leemos la Biblia, le pasamos por arriba rápidamente a esta información y no nos damos cuenta de todo el significado que tiene estos versículos. Quiero invitarles nuevamente a leer allí en Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Génesis capítulo 6, versículos 1 al 3. Vamos a ver lo que nos dice allí la palabra de Dios. Felicito a los que han traído sus Biblias. Es importante, es hermoso poder estudiar juntos y tener allí la Biblia en sus manos. También va a aparecer seguramente allí en la pantalla. El joven que está en el equipo puede ponerlo. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice allí la palabra de Dios: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas sus días serán 120 años. Es un pasaje muy interesante. Dice que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra era joven. Dios había acabado de crear la tierra y al ser humano. Y los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y comenzaron a casarse hombres con mujeres. Por supuesto, era lo que se hacía desde el principio. Pero hay cosas interesantes que dice el versículo, aunque no lo dice explícitamente, que vamos a ver esta mañana. Quiero decirles que allí menciona los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Y muchas personas dicen que los hijos de Dios que se casaron con las hijas de los hombres son ángeles que se casaron con mujeres. Esa es una de las teorías del mundo, es una de las teorías de algunas creencias cristianas, pero nosotros sabemos con claridad lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que habían dos linajes en la tierra. Habían dos linajes, es decir, dos grupos de personas diferentes que se habían separado. Cuando Caín mató a su hermano Abel, comenzó a reinar la maldad y el pecado. Dios maldijo a Caín y a su descendencia. Y de Caín en lo adelante comenzó la descendencia de los hijos de los hombres. Así que el linaje de Caín es el linaje o la descendencia de los hijos de los hombres. Al contrario o en contraparte con los hijos de Dios, que fue la descendencia o el linaje de los hijos de Adán a través de su hijo Set. Así que vamos a verlo esta mañana un poquito con la Biblia, porque no quiero decirlo yo con mis palabras, lo resumí, pero lo vamos a leer en la Biblia para que ustedes lo puedan comprender. Génesis capítulo 4, versículos del 16 en lo adelante. Génesis capítulo 4, versículo del 16 en lo adelante. Salió pues Caín de delante de Jehová después que Dios lo maldijo por lo que había hecho, como mató a su hermano Abel. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, vamos a entrar ahora, quién fue la mujer de Caín, ese es otro tema, y la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc,
lo primero que vemos aquí es que Caín se apartó de su familia, se apartó de la familia de sus padres, se separó de la descendencia de Adán y comenzó una nueva generación, una nueva descendencia, un nuevo linaje. Y comenzó a agruparse en ciudades. Dios quería que la humanidad se esparciera sobre la tierra y Dios quería que se multiplicaran y que cubrieran toda la tierra, pero los hombres que no quisieron seguir a Dios se juntaron para formar ciudades. Así que eso es lo primero que vemos aquí ahora en Caín, que él decidió desobedecer a Dios, alejarse de Dios, alejarse de la familia de Adán, su padre, y formar ciudades. Ese es el primer mal que hizo Caín. Pero vamos a ver un poquito más. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y estamos viendo aquí la descendencia de los hijos de Caín, porque lo vamos a contraponer con la descendencia y los hijos de Adán. Así que llegamos a donde nació Lamec, y este Lamec comenzó a hacer algo también que Dios no había mandado. Diferente Lamec, porque hay dos Lamec aquí en Génesis. Este Lamec, hijo o descendiente de Caín, creo que es el quinto después de Caín, es diferente a Lamec, el padre de Noé. El padre de Noé también se llamó Lamec, pero no es el mismo que este, que es descendiente de Caín. Así que este Lamec tomó para sí dos mujeres. ¿Dios había autorizado esto? Así que ustedes ven lo que empieza a hacer la descendencia de Caín. Comienza a alejarse de Dios, comienza a hacer pecado, comienza a hacer ciudades, comienzan a hacer cosas que Dios no había ordenado, comienzan a rebelarse contra la voluntad y la palabra de Dios. Así que Lamec tomó para sí dos mujeres y comenzó la poligamia a través de este hombre. Fue el primer polígamo, fue el primer que decidió tener más de una mujer. ¿Cuántas mujeres le entregó Dios a Adán? Una. Cuando Dios creó a la primera pareja, creó a un hombre y una mujer. No creó un hombre y dos mujeres, ni un hombre y tres mujeres, ni una mujer, ni tampoco un hombre, o vamos a decir al revés, una mujer y tres hombres. No. Un hombre y una mujer. Eso fue lo que Dios creó y eso fue la enseñanza de Dios, esa fue la orden de Dios, que un hombre se casara con una mujer. Pero este Lamec se rebeló contra Dios y tomó dos mujeres. Pero además de eso, quería vengar la maldición que Dios le había dado a Caín. Por eso ustedes leen allí una parábola que él habla y dice de la maldición que Dios le dio a Caín y que él iba a vengar a Caín 7 veces por la maldición. Ustedes la pueden leer después. Pero está rebelándose contra Dios, está queriendo vengar a Caín, está queriendo decir: yo voy a hacer mi voluntad por encima de Dios y voy a vengar lo que Dios le hizo a Caín porque fue injusto. Así que esta generación de Caín se rebela contra Dios. Esta es la generación o el linaje de los hijos de los hombres. Allí está la historia, ustedes pueden seguir leyendo y pueden ver cómo se siguió multiplicando estas personas y cómo siguieron haciendo lo malo. Ahora, la otra generación, el otro linaje, el linaje de los hijos de Dios, vamos a verlo en la Biblia también. Génesis capítulo 4, versículo 25 en lo adelante. Y vivió, 25 no. Y ahí aparece Seth. Sí. Y capítulo 5 y muy bien. 6. Sí, pero creo que estaba un poquito antes. Capítulo 5, versículo, iba a ser el 25, pero el 25 es al final. Así que dice que, versículo 3, y vivió Adán 130 años, capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó del nombre Set. Ese es el versículo 3 del capítulo 5. Pero quiero decirles algo interesante acá.
comienza nuevamente la historia de la humanidad, porque ahora ya no menciona a Caín y Abel. Dice que vivió Adán ¿cuánto? 135 años. Y engendró entonces a un hijo a su semejanza, a Set. Comienza ahora una nueva genealogía, una nueva generación. Y dice que cuando nació Set, Set tuvo entonces un hijo llamado como Enos. No es Enoc, sino Enos. Y después que le nació este hijo, comenzaron los hombres a llamarse del nombre de Jehová. ¿Lo leen allí en la Biblia? Vamos a verlo. Vamos a ver nuevamente. Y fueron los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Bien, estaba buscando el versículo donde dice que los comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. No señalé este versículo aquí, pero está en este capítulo, lo pueden encontrar después. Después que le nació este hijo a Set, dice que los hombres comenzaron a llamarse del nombre de Jehová. Significa que comenzó la generación de los hijos de Dios. Así que la generación de Set en lo adelante, Adán, padre de Set, y Set dice que era un hijo semejante a Adán. Y esto me llama también la atención porque cuando Dios creó a Adán, lo creó conforme a su imagen y semejanza. ¿Recuerdan ustedes eso? Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a rectificarlo para que ustedes vean cómo es de diferente y qué es lo que significa esto. Versículo 26 del capítulo 1 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces de mar, las aves y demás. Así que cuando Dios creó a Adán y a Eva, los hizo conforme a su semejanza, conforme a su imagen. Pero cuando nació Set, dice que el hombre, capítulo 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Así que cuando Dios creó a Adán era conforme a la imagen de ¿quién? De Dios. Y el hijo que le nació a Adán, llamado Set, era conforme a la semejanza de ¿quién? De Adán. Ya no era conforme a la semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Los hombres después que Adán pecó, comenzaron a nacer según la semejanza de pecado, según la carne de pecado de Adán. Así que a partir del pecado de Adán, los hijos comenzaron a nacer con naturaleza pecaminosa, comenzaron a nacer con una naturaleza caída, comenzaron a nacer pecadores, que no significa culpables del pecado de Adán. No quisiera decir tantas cosas que puedan complicar el tema esta mañana, pero cuando estamos hablando de que los hijos de Adán comenzaron a nacer con naturaleza pecaminosa, no significa que fueran culpables del pecado de Adán, sino que recibieron las consecuencias del pecado de Adán en su naturaleza, que es muy diferente a ser culpable del pecado de Adán, y eso es una doctrina falsa. Nosotros no somos culpables del pecado de Adán, ni somos juzgados, ni merecemos la muerte por el pecado de Adán. Nosotros somos juzgados por nuestros pecados, no por el pecado de Adán. Y otro día estudiamos nuevamente ese tema. Pero incluso dice allí, la pluma inspirada, dice el espíritu de profecía, que Set no heredó una naturaleza mejor que la de Caín. Eso nos llama la atención, porque Caín fue malo, se levantó contra su hermano y lo mató, y decimos, Caín traía una naturaleza mala, era malo por naturaleza, se rebeló contra Dios, mató a su hermano, este sí era malo. Pero dice que Set, a pesar de que traía la misma naturaleza de Caín, hizo la voluntad de Dios. Así que no importa que tú tengas una naturaleza caída, no importa que tú tengas una naturaleza pecaminosa como la que heredamos nosotros después que Adán pecó, nosotros también podemos hacer la voluntad de Dios si lo decidimos.
Porque el hacer la voluntad de Dios, el obedecer a Dios, es una decisión que nosotros tomamos en nuestras vidas. Y esa fue la decisión que tomó Set. Y esa es la decisión que había tomado Abel, que le costó la vida por obedecer a Dios. Pero Set, a pesar de tener la misma naturaleza de Caín, pudo ser obediente a Dios. Vamos a leer el versículo que me decía ayer hermano Luis. Y a Set también le nació un hijo, capítulo 4, versículo 26, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Así que a partir de esta familia comenzaron a llamarse por el nombre de Jehová. Estos eran los hijos de Dios en contraposición a los hijos de Caín, que eran los hijos de los hombres. ¿Está claro este pasaje? ¿Está claro este aspecto? ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? La descendencia de Caín. ¿Por qué se les llama los hijos de los hombres? Porque no obedecían a Dios, porque se rebelaron contra Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? La descendencia de Set, porque decidieron obedecer a Dios y fueron fieles a Dios. Estos son los hijos de Dios. Así que cuando dice aquí en el capítulo 6, entonces aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿de quién está hablando? ¿No? Las hijas de los hombres. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? La familia de Caín. Así que cuando la familia de Caín comenzó a multiplicarse y comenzaron a tener hijas hermosas, los hijos de Dios, ¿quiénes eran los hijos de Dios? La descendencia de Set, viendo que las hijas de los hombres, las hijas de Caín, eran hermosas, entonces comenzaron a tomarlas como mujer. Voy a explicarles un poquito. Cuando la descendencia de Set comenzó a habitar en las llanuras, en los valles, estaban allí desarrollándose, creciendo como familias. Las familias de Caín comenzaron a acercarse también a ellos y comenzaron a vivir cerca de ellos en los valles. Y la familia de Set y sus descendientes, que eran obedientes a Dios, decidieron alejarse de la familia de Caín, de la descendencia de Caín, y se fueron a vivir en las montañas. No lo digo yo, lo dice el Espíritu de Profecía. Ustedes pueden buscar en Patriarcas y Profetas. Todo lo que les estoy contando es bíblico y de Patriarcas y Profetas, donde explica un poquito más. Pero la descendencia de los hijos de Dios, que eran los hijos de Set, la descendencia del linaje de Set, se fueron a vivir a las montañas. ¿Saben que parece que los hijos de Dios estamos llamados a vivir en las montañas? Aunque no nos querramos. Aunque no querramos. En tiempos de la Edad Media hubo también hombres fieles de Dios que tuvieron que irse a vivir a las montañas. ¿Quiénes fueron? Los valdenses. Tuvieron que irse a vivir a las montañas porque fueron perseguidos por los hijos de los hombres, por los impíos, por los malvados, por los hombres que querían exterminar a la descendencia de Dios. Y ellos, los valdenses, se fueron a vivir a las montañas y allí pudieron preservar la palabra de Dios. Los hijos de Set, que eran los descendientes de Dios, también se fueron a vivir a las montañas. Pero pasando el tiempo, empezaron nuevamente a acercarse a los valles y comenzamos a ver que las hijas de la descendencia de Caín eran hermosas. Ay, hermanos, qué problema. ¿Será que las hijas de Dios no son hermosas? ¿Por qué no miraron a las hijas de Dios, que eran las hijas de la descendencia de Set, y miraron a las hijas de Caín, que eran las hijas de los hombres, y dijeron: estas son más hermosas que las nuestras? Yo sé que ustedes han visto como yo la televisión, y cuando ustedes ven esos anuncios en televisión, ven allí a las hijas de Caín, las hijas de los hombres, que se visten de tal manera que son muy atractivas, que se pintan de manera que son muy atractivas, que se peinan de manera que son muy atractivas, que se ponen vestuarios que casi no son vestuarios porque están casi desnudas, y los hijos de Dios miran a las hijas de los hombres y dicen: ¡qué hermosas son! Y las joyas, Sí, todo lo que se ponen, las joyas, todas las cosas que se ponen encima para atraer a los hombres. No es que las hijas de Dios sean feas,
No es que las hijas de Dios no sean hermosas, es que las hijas del pecado y las hijas de la descendencia de Caín usan la maldad para atraer y engañar a los hombres. Así que los hijos de Set, los hijos de Dios, comenzaron a ver a aquellas mujeres semidesnudas, que eran sensuales, que eran atractivas, que bailaban, que se ponían pendientes y distintos tipos de joyas en su cuerpo y parecían relucientes como joyas, preciosas, casi sin ropa, y se veían aquellos cuerpos tan hermosos que los hijos de Dios se sintieron tentados y tomaron para sí mujeres de los hijos de los hombres. Hay un pasaje que quiero compartir con ustedes esta mañana. A ver si lo tengo por aquí, porque no quiero pasarlo por alto. Está en Corintios. No lo veo ahora, pero si alguien lo encuentra me lo puede decir. Dice el pasaje: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Quiero leerlo completo este pasaje porque está muy importante para ustedes esta mañana, para todos nosotros. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Capítulo 6, versículos 14 lo adelante dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois templos del Dios viviente, que Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué pasaje tan profundo e interesante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Hermanos, hermanas, si no quieres que el sufrimiento, la angustia, el problema se levante de tu hogar, no te cases con una persona de la descendencia de Caín. No te cases con una persona de la descendencia de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque no hay acuerdo entre Dios y el enemigo. No hay ninguna relación entre lo bueno y lo malo. Y las personas que hacen lo malo, las personas que viven en el mundo, que no creen en Dios ni aceptan la palabra de Dios, no van a permitir que tú seas feliz con Dios. No van a apoyarte en tu creencia, no van a apoyarte en tu manera de vestir, no van a apoyarte en tu manera de ser, no van a apoyarte en tu manera de comer, no van a ser igual que tú cuando hablas, no van a ser igual que tú cuando quieren ir a una fiesta, van a ser completamente diferentes. Y cuando estos hijos de Set se casaron con las hijas de Caín, comenzaron a corromperse. ¿Por qué comenzaron a corromperse? Porque las prácticas del mundo, porque las prácticas del pecado, porque las prácticas de las personas que están en rebelión contra Dios no pueden agradar a Dios y son de continuo solamente al mal. Tristemente hay muchas personas que no escuchan el consejo y se casan con alguien que no tienen la fe de ellos. Hay más. Dice allí la descendencia de Adán, la descendencia del linaje de Adán. Adán engendró a Set y vivió Adán 930 años y engendró hijos e hijas. Set engendró a Enos y vivió Set 912 años y engendró hijos e hijas. Y vamos viendo en esta genealogía de la descendencia de Adán que ellos viven 900 años. Todos son noctogenarios, viven más de 900 años, hasta que llega ya el tiempo de Noé y entonces baja la cantidad de años. Pero dice aquí, todos los hombres que menciona aquí, Enos, Set engendró a Enos y Enos engendró a Cainán y Cainán engendró a Mahalaleel y Mahalaleel engendró a Jared. Y quiero decirle que Jared vivió 962 años, casi como Matusalén. ¿Cuánto vivió Matusalén? 69. 969 años. Y Jared vivió 962 años. Así que solamente una diferencia de 5 años, de 7 años. Tremendo cómo estos hombres vivían más de 900 años.
porque tenían los genes de Adán, porque habían obedecido a Dios, porque Adán había comido del árbol de la vida y tenían todavía en ellos esta longevidad, esta vitalidad que le daba el árbol de la vida que había comido Adán. Pero dice también que Jared engendró a Enoc, y este Enoc es diferente al hijo de Caín, al cual él le puso el nombre de una ciudad también llamada Enoc. Pero este Enoc, ¿qué dice la palabra de este Enoc? Caminó Enoc con Dios. Y dice que después que Enoc tuvo a su hijo, ¿a qué edad tuvo Enoc su hijo? A los 65 años. Y luego que tuvo a su hijo, dice que caminó con Dios 300 años. ¿Qué significa caminar con Dios? Este hombre fue fiel a Dios a pesar de la corrupción que había en el mundo, a pesar de la corrupción que había generalizado en toda la humanidad, porque se habían juntado los hijos de Seth con las hijas de Caín y habían contaminado el mundo. Quiero leerles un pasaje donde dice que se había contaminado el mundo. Vamos a leerlo en Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Dice allí la palabra de Dios. Bueno, parece que ese no es el capítulo porque no tiene 25, 22 al 24. Será 6. Ah, es que estaba en otro lugar. Gracias. Génesis capítulo 5, 22 al 24. Dice allí la palabra. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Y dice ahora, capítulo 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo que los hijos de los hombres, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, mas sus días serán 120 años. Así que Dios dijo: serán los días del ser humano 120 años. Pero la tierra se corrompió. La tierra se corrompió producto del matrimonio, la relación entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, las hijas de los hombres. Y la tierra estaba corrompida. Y dice allí la palabra de Dios que cuando Dios miró a la tierra, había una maldad que era solamente el pensamiento de ellos de continuo, solamente el mal. Que no solamente hacían el mal, sino que se complacían en que los demás también hicieran lo malo. Había tanta maldad que no había derecho, no había ninguna autoridad que pudiera poner leyes. Si un hombre deseaba a una mujer, si está casada, no importaba, se la quitaba por la fuerza al marido. Si tenía bienes y querían quitárselo al hombre, se lo quitaban por la fuerza, porque había violencia en la tierra. Dice que la violencia se había multiplicado en gran manera en la tierra y Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. La violencia vino sobre la tierra. Quiero ponerles quiero ponerle un PowerPoint, a ver si lo puedes poner aquí, el PowerPoint de la violencia. ¿Será que en la tierra de hoy hay violencia como había en los tiempos de antes del diluvio? Porque Dios decidió destruir la tierra a causa de la violencia, a causa del pecado, a causa de la maldad. Él decidió destruir aquella generación de hombres y mujeres. Porque dice que la violencia y la maldad era mucha sobre la tierra. Así que Dios decidió exterminar a aquella generación. Por el pecado, por la maldad, por la violencia. ¿Será que nosotros hemos alcanzado algo parecido a aquella generación? ¿Será que esta generación que está viviendo hoy será mejor que la generación antediluviana? Ustedes saben lo que sucedió hace poco aquí en esta ciudad, en Texas. Más de 21 muertos en total debido a un tirador, a una persona enferma mental, debido a un loco que trajo muerte a esa escuela. Y también luego, unos días después, otro en un lugar de salud médico entró y mató a 4 personas más.
No hay descanso, hay muerte por donde quiera. Muchas personas están sufriendo porque hay mucha violencia sobre la tierra. Hay mucha violencia y ya las autoridades no saben qué hacer para controlar la violencia que hay sobre la tierra. En este momento están el Congreso tratando de hacer leyes para controlar el asunto de las armas. Quién las compra, cómo las compra, que las tienen, todas esas cosas. Porque la violencia ha ido en aumento sobre la tierra. Hay guerra y muerte. ¿Hay guerra o no hay guerra y muerte? ¿Qué está sucediendo en Ucrania? Miles de personas están perdiendo la vida, están perdiendo sus hogares, debido a que a un loco se le ocurrió tomar el territorio del país vecino. Hermanos, el mundo está lleno de violencia, está lleno de maldad, está lleno de muerte, de tristeza, de dolor. La gente está sufriendo a causa de lo que están haciendo los hombres malvados. La generación de Caín se ha multiplicado sobre la tierra y sigue trayendo violencia, dolor y muerte a esta tierra. Es realmente algo terrible. Quiero ponerles un video también que tengo allí. Me permiten un momentito para buscarlo, porque quiero que ustedes vean algo más. As we celebrate Pride and the progress we've made over these past years, there's still work to be done. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco. What about San Francisco? Make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protest. But when you'll be disgusted, when they start finding things online that you've kept far from their sight, Like information. guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. 'Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's scarier than Grindr. Learn to love, learn to vote, face your fate. We'll convert your children. Someone's gotta teach them not to hate. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. We're coming for them. We're coming for your children. We're coming for them. Your children will care about fairness and justice for others. Your children will work to convert all the sisters. Bien, suficiente con ese video. Venimos por tus hijos, dice. Los vamos a convertir. ¿En qué los vamos a convertir? ¿En cristianos? En gays. Homosexuales. Todos. Dice que todos los van a convertir en homosexuales. El arcoíris vuelve a las calles de West Hollywood, y la provocación, y la diversión, y las reivindicaciones. Es el tradicional desfile anual del orgullo gay, un evento con más de 30 años de historia que celebra los logros del movimiento homosexual sin dejar de recordar el camino que queda por andar. Miles de personas disfrutaron del ambiente festivo del día de... No me interesa el volumen. Solamente miren lo que está sucediendo.
Los Ángeles celebra desde 1970 su orgullo gay y fue pionera en combinar la denuncia con el tono alegre del movimiento. Y sigue liderando en las calles las demandas por la igualdad de derechos para todos los homosexuales en el mundo. Vamos a leer lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. A ver qué dijo Jesús allí acerca de esta generación, cuándo sería su venida. Capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, como en los días de Noé, dice Jesús que sería el tiempo en que Cristo venga. Cuando Cristo venga por segunda vez, el mundo estaría en las mismas condiciones que estaba antes del diluvio. Dios llamó a Noé con una misión especial. Dios le dijo a Noé: construye un arca y hazlo como te voy a decir. Dios le dio todos los detalles acerca del arca. Y le dijo: predica a esta generación que el mundo y sus habitantes serán destruidos dentro de 120 años. Así que ellos Noé comenzó a predicar, comenzó a fabricar el arca y comenzó a predicarle a aquella generación perversa. Muchos quedaron impresionados, muchos comenzaron a creer lo que Noé estaba predicando y vinieron y le ayudaron a fabricar el arca. Allí estaba quizás Matusalén, los hijos de Matusalén, que eran de los hijos de Dios, y vinieron a ayudar a Noé a fabricar el arca. Pero saben, algunos o la mayoría comenzaron a burlarse. Comenzaron a perder la fe y comenzaron a buscar excusas para alejarse de Noé, porque lo veían como un viejo extremista, ridículo, loco. ¿Cuándo se ha visto que ha llovido? Nunca antes había llovido. Antes del diluvio no había llovido, la tierra se regaba por medio de un rocío durante la noche y el agua fluía a través de los ríos y demás, pero no llovía. Así que los científicos y la gente dijeron: no va a llover, Noé está loco, eso no va a suceder, no puede destruirse la humanidad por lluvia. Además, si Dios creó el hombre, si Dios creó el mundo, Dios es amor, Dios no lo va a destruir. Dios no va a destruir el mundo y su creación. Dios va a perdonar al mundo. Quiero decirles, algunos se preguntan: ¿y si el mundo se hubiera arrepentido, si se hubieran arrepentido muchas personas que no cupieran en el arca, qué hubiera hecho Dios? ¿Qué habría hecho Dios si se hubieran convertido 1000 personas? Pasaría como en los tiempos de Jonás. Amén. Cuando Nínive, Dios mandó a Jonás a predicar a Nínive y dijo: dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Pero ¿qué sucedió? Se arrepintieron, pidieron perdón, se humillaron, desde el rey hasta el más humilde, se arrepintieron y Jehová perdonó a la ciudad. Lo mismo hubiera hecho Dios con el pueblo antediluviano. Si se hubieran arrepentido, Dios no los hubiera destruido. Hubiera hecho 3 arcas. Dice el Espíritu de Profecía que Dios no hubiera destruido a sí mismo como sucedió con Nínive. No lo hubiera destruido, Dios hubiera perdonado, le hubiera dado más tiempo de oportunidad a la humanidad, pero colmaron la copa de la oportunidad, colmaron la copa de la ira de Dios y finalmente atrajeron sobre sí la muerte y la destrucción del mundo. Hermanos, Noé fue pregonero de la palabra de Dios. Dios llamó a Noé con un mensaje de salvación. Dios no es un Dios arbitrario que le gusta destruir y matar al ser humano. Él quería la salvación y el arrepentimiento del ser humano para salvarle. Pero el ser humano, en lugar de arrepentirse, en lugar de buscar a Dios, en lugar de cambiar su manera de ser, su actitud y dejar el pecado, se obstinaron más en el pecado. Se volvieron todavía peores que los que eran antes. Dice que construían lugares hermosos para la idolatría. Enseñaban a sus hijos a arrodillarse delante de los ídolos. Hacían orgías sexuales para adorar a sus ídolos.
en medio de la naturaleza, en medio de las calles adornadas para hacer sus orgías. Y nosotros pensamos, ¿eso sería posible? Si lo estamos viendo en nuestros días, cómo hacen orgías en medio de las calles. Y esas son las más decentes que pude encontrar, porque hay algunas imágenes que no se pueden mostrar aquí. Personas completamente desnudas en la calle, en esas marchas de orgullo gay. Ya no es un oprobio hablar de los gays, ni es un pecado, ni es un problema. Ahora es una situación de orgullo. Esa es la situación en que dijo Cristo que iba a estar el mundo, así como en los días de Lot y Sodoma y Gomorra, que estaban todos hacia el pecado, que todo era de continuo hacia el mal, entonces iba a ser destruido. Así fue destruido Sodoma y Gomorra, así fue destruido el mundo antediluviano. Pero Dios envió un mensaje de salvación. Y saben una cosa, cuando Noé estaba construyendo el arca, cada martillazo era un testimonio. Cada momento él lo aprovechaba para hablarle a la gente acerca del arrepentimiento, de la salvación, de una oportunidad para el ser humano. Pero el ser humano no quiso. Comenzaron a burlarse, comenzaron a tomar a Noé como una persona loca. Hicieron fiestas alrededor del arca para burlarse de Noé. Y saben, cuando vieron que los animales comenzaron a entrar al arca, fue algo impresionante. La gente se asustó. Dice que sintieron un ruido, un estruendo, y de pronto aparecieron cientos de aves volando y vinieron hacia el arca y entraron organizadamente hacia el arca. Venían los animales, de los más fieros hasta los más mansos, vinieron en parejas de 2 en 2 y de 7 en 7 y entraron al arca sin que nadie los obligara a entrar. Y la gente comenzaron a asustarse, comenzaron a admirarse. Algo está pasando. Pero la ciencia, los científicos vinieron y calmaron los temores. No se preocupen, eso es que quizás los han embrujado los animales, esto tiene una explicación científica, no se preocupen, eso no es Dios, eso es una explicación científica. Y comenzaron a quitarle el temor a toda la gente por causa de lo que estaban viendo. Finalmente, Noé y su familia, Dios le dijo, entren al arca. Y el día que Noé entró al arca, dio su último discurso a todo el mundo. Es la última oportunidad para entrar al arca. Es la última oportunidad de salvación. Es el último momento de arrepentimiento. Aprovechen, hoy es el último día. ¿Pero qué hicieron? Se burlaron de Noé. Yo no sé cómo Noé, sus hijos y sus esposas tuvieron valor para entrar al arca. Porque la burla, la risa, el escarnio que formaron a esas personas fue terrible, hermanos. Fue algo difícil de soportar. La mayoría de los que estaban con Noé lo dejaron solo porque la burla era muy grande. Así que fue difícil. Ustedes se imaginan lo que va a pasar antes que Cristo venga a los que seamos fieles a Dios y a su palabra, que seremos objeto de todo tipo de burlas, de persecución, de acusación, de todo tipo de cosas, que no voy a hablar ahora esta mañana. Pero será difícil soportar eso. Será muy difícil para muchas personas que perderán la fe, y ese va a ser el zarandeo, y la mayor parte de los miembros de la iglesia no entrarán al arca. Se quedarán fuera. ¿Por qué? Por la burla, por el miedo, por la pena, por cobardía, por todo tipo de cosas. Y Noé y su familia entraron al arca. Y vino un ángel. Dice que se vio un relámpago que vino hasta la puerta y se cerró la puerta del arca. Cuando se cerró la puerta del arca, todo estaba decidido. Los que estaban afuera estaban perdidos. Y los que estaban adentro estaban salvos. Se había cerrado la puerta de la oportunidad, se había cerrado la puerta de la gracia. Pero todavía estaban dentro del arca Noé y su familia y no aparecía ni una gota de agua. No llovía. Así que la gente dijo, ven, no estaba loco. No va a llover nada, no va a haber ningún diluvio. Así que hicieron fiestas alrededor del arca para burlarse de los que estaban dentro del arca. Era una orgía, eran placeres, eran fiestas. 7 días estaban dentro del arca y los días estaban claritos, el sol brillando y no pasaba nada. Pero la puerta de la gracia
se había cerrado. El octavo día después que había entrado al arca, de pronto todo comenzó a oscurecerse. Vinieron tremendas nubes oscuras y comenzó a relampaguear, comenzaron a hacer truenos tremendos que ellos nunca habían visto ni habían escuchado, y comenzaron a caer gruesas gotas de agua. Y cuando comenzaron a caer las gotas de agua, la gente empezó a decir: ¿será que Noé tenía razón? ¿Será que es cierto que el mundo va a ser destruido y ahora estamos perdidos? ¿Y a dónde vamos a ir? Y comenzó a caer agua por gran cantidad. Y la gente empezaron a buscar las montañas altas. Algunos dicen que se amarraron a algunos animales, porque los animales buscan por naturaleza sobrevivir. Así que pensaron que los animales buscarían las altas montañas. Se amarraron con sus hijos en algunos animales. Otros se amarraron en los árboles gigantescos que habían para que no se los pudiera llevar el viento ni el agua. Pero uno tras otros fueron destruidos por la tormenta implacable. El agua vino con poder. Dice que salía el agua de debajo de la tierra, caía como si fueran torrentes de agua desde el cielo. Las cataratas del cielo y las cataratas de las aguas fueron abiertas. Recuerden ustedes que el mundo era agua antes que Dios lo creara, antes que Dios separara las aguas. Todo era agua. Así que Dios volvió a unir el agua y vino la tormenta y los barrió a todos. Muchos se empezaron a llamar a Noé: por favor, Noé, ábrenos, por favor, Noé, danos una oportunidad. Pero hermanos, la oportunidad había terminado. Algunos se agarraron fuertemente del arca, trataron de romper el arca para entrarlo, pero era imposible. Fue imposible. La tormenta llevaba el arca de un lugar a otro y chocaba contra los árboles, contra las casas, contra las montañas, y la gente que estaba agarrada a la orilla del arca eran sueltos, quitados, arrancados por los fuertes golpes de la tormenta. Finalmente, el arca salió flotando sobre el agua. ¿Saben? Cuando Noé y su familia entraron al arca, eran una minoría ridícula. ¿Cuántas personas entraron al arca? 8 personas. ¿Cuántas personas estaban afuera? Millones de personas. ¿Quiénes tenían la razón? ¿La mayoría o la minoría? Generalmente decimos: no, la mayoría tiene que tener la razón. Yo voy con la mayoría, porque la minoría tiene que estar equivocada. No tiene fuerza. Hermanos, cuando salieron del arca, ¿quién era mayoría? Noé y su familia eran una mayoría aplastante. No quedó nadie, solamente Noé y su familia. ¿Saben una cosa? Nosotros estamos en la misma situación de Noé y su familia. Dios te ha llamado a ti y me ha llamado a mí para dar un mensaje de amonestación a este mundo. Cristo está por venir. El mundo está en las mismas condiciones o peores que antes del diluvio. Ya la maldad no se puede soportar más sobre esta tierra. El pecado, la maldad, la violencia está destruyendo la humanidad, y Dios ha prometido que va a poner fin a la maldad del ser humano. Pero en tiempos de Noé habían 2 linajes: el linaje de los hijos de los hombres y el linaje de los hijos de Dios. Los hijos de Dios entraron al arca, los hijos de los hombres quedaron fuera. Los hijos de Dios predicaron el evangelio, los hijos de Dios obedecieron a Dios, fueron fieles a Dios. Los hijos de Dios se salvaron en el arca. Me pregunto, ¿de qué genealogía tú eres? ¿De qué genealogía tú quieres ser? ¿De los hijos de los hombres o de los hijos de Dios? ¿Tú quieres predicar la palabra de Dios a aquellos que no conocen que Cristo viene pronto? ¿Sabes qué tristeza y qué dolor para las esposas de los hijos de Noé, que vieron que sus familiares, sus padres, sus hermanos, muchos de sus familiares, todos se quedaron fuera del arca? Y ellos entraron y se salvaron. ¿Será que no es triste para nosotros ver a nuestra familia perderse?
No es triste para nosotros ver a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia, nuestros padres, hermanos, tíos, primos, que están en el mundo sin conocer lo que va a suceder. ¿Se dan cuenta? Esa gente no sabe lo que va a suceder. Tenemos que hacer como Noé, predicarles. Tenemos que advertirles que el mundo se va a terminar, que Cristo va a venir y que podemos ser salvos. Los que acepten a Cristo Jesús, los que se arrepientan de sus pecados, los que dejen la maldad y se unan al linaje de los hijos de Dios, serán salvos. Amén. Tenemos una oportunidad, hermanos. El día 22 comenzamos una campaña. Tenemos una oportunidad para advertirle a la gente que Cristo viene pronto, que el tiempo se acaba, que pronto viene la tormenta. Hemos de cumplir nuestra misión. Hemos de advertirle al mundo, hemos de hablarle a otras personas de que Cristo viene pronto, de que el tiempo se acaba. Si tú no sabes cómo decírselo a la gente, solamente invítalos para que vengan el día 22 hasta el día 25, 4 días nada más, para que escuchen la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a tocar sus corazones, el Espíritu Santo va a hacer lo que nosotros no podemos hacer, y muchos saldrán del mundo y vendrán a Cristo Jesús. Yo quiero cumplir esa misión. Yo quiero ser de los hijos de Dios. Yo quiero estar dentro del arca. Y yo quiero estar salvo cuando Cristo venga. Pero también quiero que tu familia, quiero que tus amigos sepan que Cristo viene. Invítalos para que vengan. Que el Señor nos bendiga y nos ayude para que podamos gozarnos en la salvación que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga, es mi deseo esta mañana.